Hola mis queridos amigos de Capricornio, aquí vas a encontrar un mensaje, bueno, varios mensajes especiales para ustedes el día de hoy. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento y aquellas bendiciones que también vienen para nosotros. Si estás convencido de que vienen millones de bendiciones maravillosas para nosotros, escribe hecho está en los comentarios del video. También quiero pedir por aquellas personas que tienen cualquier tipo de necesidad en este momento, de salud, de dinero, de amor. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Me agradaría mucho que esta lectura resonara contigo, pero si no es así, bueno, déjala pasar. Quiero comenzar el día de hoy con un mensaje especial para ustedes, un mensaje general de sus angelitos canalizado a través del tarot de los ángeles. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos para ti el día de hoy. Mira, este angelito te dice, usa las armas del intelecto. Bueno, cualquier problema, dificultad que tú tengas, tú tienes la solución en esa cabecita preciosa que tú tienes y en ese corazón maravilloso y generoso que tú tienes. Cree más en ti, cree en tu conocimiento, cree en tu intuición, cree en que aquellas decisiones que tú vas a tomar son las decisiones adecuadas para ti y también para las personas que te rodean. Cree en tu conocimiento principalmente y coge ese toro por los cuernos de la misma manera que este angelito está cogiendo el dragón por los cuernos. Bueno, enfrenta esa situación porque tienes la ayuda divina, la compañía divina para poder resolver cualquier dificultad que tengas en este instante. Eres un guerrero y una guerrera definitivamente. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento se encuentran en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo para ti. Vamos a ver primero qué siente por ti tu persona especial. ¿Qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti? Bueno, tu persona especial lo que siente es algo bonito, es algo que realmente lo considera como si fuera un éxito estar contigo, que considera que ha logrado conquistar tu amor, que ha logrado estar contigo y realmente se siente bastante bien a tu lado. Persona especial espera que ustedes tengan una relación bastante bonita, que en la cuestión sexual, habla esta cartica de la cuestión sexual, que en el sexo, o sea, sea maravilloso o es maravilloso, siga siendo de la misma manera como ha sido hasta el momento. También espera que jamás lo engañes, que siempre seas muy sincero, sincera con él o con ella. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que a ratos tienes el temperamento un poquito fuerte, que eso te ha traído muchos problemas en tu pasado y espera que realmente tú logres mejorar esa parte de tu vida. ¿Qué les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano? Bueno, no sé, van a tener ciertos problemas y dificultades ustedes que los va a bajonear de estado de ánimo también a ustedes y que los va a como querer separar bastante a ustedes. Van a comenzar a dudar mucho, mucho el uno del otro. Va a suceder algo, ¿no? Van a ver algo o van a escuchar algo de alguno de ustedes dos o los dos y esto los va a hacer querer dividirse a ustedes. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales en este momento? Que pongan en orden la relación de ustedes, que hablen todo aquello que tienen que hablar ya mismo para que no se presenten entre ustedes dos confusiones, malos entendidos, cosas que parecieran ser pero no son. Bueno, entonces pongan en orden todo lo de su relación en este momento porque lo que ustedes tienen no es falta de amor, tal vez es falta de hablar y falta de compenetrarse un poquito más. Vamos a ver qué me les dice los angelitos a ustedes el día de hoy que están en esta relación. Bueno, las cartas nos advierten de cosas ya, pero es para que nosotros pongamos manos a la obra y tratar de resolver eso y que no se dé eso que anuncian las cartas. Ese es el objetivo del oráculo. Ese angelito te dice, busca un trabajo liberador. Bueno, tal vez uno de ustedes dos o los dos están sintiendo un poco medio apretujados en la relación de ustedes, como un poco obligados a estar ahí. Yo te digo que nadie obliga a nadie. Si tú estás o si tu persona especial está ahí,
Igual tu persona especial te quiere mucho. O sea, si ustedes se sienten como obligados, como comprometidos, bueno, analicen bien qué es lo que están haciendo el uno con el otro, porque la verdad no tienen ninguna necesidad, no tienen ninguna necesidad de estar en el lugar donde ustedes no quieren estar ni con quien no quieran estar, pero al parecer, el caso de la relación de ustedes es más bien está relacionado con cosas que están surgiendo de su entorno, de personas o situaciones de alrededor suyo que se sienten ustedes como agobiados en la relación más o menos, pero es cuestiones externas, no es falta de amor, más bien es falta de comunicación y de hablar las cosas. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy, que estás en esta relación, mi querido amigo y amiga. Vamos a barajar bien las cartas para ver qué me les sale el día de hoy. Bueno, esta es la carta de la incertidumbre. Bueno, tal vez ustedes, yo digo que uno tienes que vivir el aquí y el ahora, tienes que vivir el hoy. Sí, hay que pensar en el futuro, proyectar el futuro, pero no de una manera, como te digo, obsesiva, que te lleve a la angustia y que te lleve a la ansiedad. Mira que va a haber algo que, ¿cómo te digo? Algo que está oculto en medio de ustedes dos, pero que eso se va a resolver y se va a resolver de una manera bastante positiva para ustedes dos. Entonces es mejor que cualquier cosa que ustedes tengan que hablarla de su pasado o de su presente, algo que ustedes vean que les puede perjudicar la relación de ustedes. Háblenlo de una manera calmada, pausada, para que puedan llegar a un buen término con respecto a esta cuestión que está oculta entre ustedes dos. Esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Bueno, tú en este momento tienes bastante confusión con respecto a ciertas situaciones que se te han presentado. Tú has querido llevar las cosas de una manera bastante equilibrada, con mucha calma, con mucha generosidad, pero hay cosas de un lado, del otro, que escuchas, que ves, que no te están permitiendo a ti tomar una decisión firme. Estas cartas me están diciendo en este momento que tú seas una persona bastante sensible a lo que está sucediendo a tu alrededor, pero que seas fiel a tus principios, fiel a aquello que tú crees que deba ser justo. En un futuro más bien cercano, bueno, se te vienen unas ganancias totalmente maravillosas en cuestiones económicas, muy, muy bien, excelente. Tienes que cuidarte ya de la salud tuya, de algo relacionado con tu salud, porque tal vez en este momento estás teniendo síntomas de algo y no le estás prestando la suficiente atención a este asunto. Tienes que prestarle asunto, ir a un médico para que no tengas problemas con eso más adelante. También podrían presentarte ciertos conflictos con relación a unas personas muy cercanas a ti, pero todo relacionado con más bien con cuestiones de salud. En cuestiones de dinero, fantástico, maravilloso, pero cuida tu salud física. El consejo de tus guías espirituales. Bueno, que creas en ti, que creas en las personas que te rodean, que te quieren y que te aman, que tú vas a superar cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de problema que se te presente, pero que tienes que actuar a tiempo en toda cuestión, ya sean cuestiones de relaciones, de salud, de dinero, de amor, de todo lo que se te presente. Bueno, actúa en el momento, no aplaces tanto las cosas. Vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti en este momento. Dice: hallarás tu luz interior. Mira, totalmente maravilloso, qué bonito. Mira que todas las situaciones que a nosotros se nos presentan, por muy difíciles que sean, siempre nos llevan a algo positivo. Mira que tú vas a encontrar, como te digo, la paz, la tranquilidad, la calma y la sabiduría para tomar buenas decisiones, porque vas a encontrar esa luz que tú llevas dentro. O sea, que eres una persona totalmente maravillosa. Tal vez no lo has creído por mucho tiempo, pero eres una persona que puede orientar y dirigir a otras personas hacia cosas totalmente maravillosas. Tienes que creerlo porque así es. Eso es lo que me están diciendo las cartas. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en este momento. Mira, esta carta me habla a mí acerca de, hay una persona que está interesada en alguien que tú también estás interesado. Bueno, me habla acerca de esa rivalidad, de esa
contienda que puede estar habiendo entre ustedes dos por esa persona que a los dos les interesa. Bueno, háganlo de una manera bastante respetuosa, ya, sin de pronto hacer cosas turbias para lograr el amor de esta persona que ustedes están queriendo conseguir. Me habla también acerca de ciertos problemas y dificultades, pero lo que te estaba diciendo, después de cierta cosa de tempestad viene una luz totalmente maravillosa, porque es un aprendizaje para ti, para que te prepares para un futuro bastante prometedor que tú tienes de crecimiento en todos los aspectos de tu vida. Ahora vamos a ver a las personas que preguntan en el día de hoy por tu economía, por su economía. Bueno, dice que la verdad tienes que organizarte con relación a tus negocios, porque al parecer estás teniendo ciertos problemas legales con relación a tu economía, tal vez documentos que no has firmado o documentos que firmaste y que te comprometieron de alguna manera y en este momento te estás viendo en problemas legales. Bueno, organiza todo lo que tengas que organizar con respecto a tus negocios, ya sea impuestos, declaraciones de renta, permisos, todas estas cuestiones. Bueno. También me está diciendo que esta carta del tarot egipcio me habla acerca de tu éxito, del éxito que tú te espera en tus negocios, en tus cuestiones económicas, pero tienes que ponerle la ficha, no delegar tanto en otras personas y tú ponerte al frente de tus situaciones, de tus asuntos económicos. Vamos a ver qué te dice los angelitos el día de hoy. Mira, sufrirás una transmutación. Eso es totalmente maravilloso. Vas a venir de abajo hacia arriba, pero totalmente espectacular. Vas a tener un crecimiento que tal vez tú no te lo esperabas, ni siquiera te lo imaginabas. Va a ser una cosa totalmente maravillosa. Tienes a las puertas un proceso, ¿ya? Un proceso, así como cuando la oruga se convierte en mariposa, la crisálida se convierte en mariposa, bueno, así va a ser lo tuyo. Este crecimiento va a venir poco a poco, pero el resultado va a ser totalmente maravilloso, no solamente en tu economía, sino en tu vida en general. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.